Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión, este es un vídeo que quería grabar desde hace tiempo porque, bueno, considero que es importante valorar las ventajas y desventajas de una profesión antes de dedicarle tiempo o antes de tomar el paso de empezar a estudiar, prepararse para certificados, etcétera. Me parece que decidir una carrera profesional es una decisión que no es fácil, requiere mucho tiempo, requiere sopesar los pros y los contras y con este vídeo espero poder ayudar un poco a quienes estáis pensando o valorando en este 2023 si la programación es lo que os interesa, a tomar esa decisión. Así que, bueno, vamos a ello. Voy a compartir pantalla y vamos a ver una presentación que he preparado sobre las ventajas y desventajas de la programación en general. Le he llamado de esta forma lo bueno, lo malo, lo feo y el reto final, ¿vale? Así que vamos a pasar parte por parte explicando lo que yo considero que... Vamos a empezar por las ventajas, por la parte bonita, y después vamos a sopesar, digamos, las posibles desventajas que pueda tener esta profesión. Bueno, para empezar, una introducción sobre qué es la programación. Esto lo he sacado de la Wikipedia, ¿vale? Y voy a aportar mi granito de arena al final. Vamos a leerlo. La programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora o un ordenador cómo realizar algún tipo de tarea. Puede ser una suma, puede ser contar hasta 100, puede ser cualquier tipo de tarea que nos imaginemos, abrir un navegador y ejecutar una serie de pasos allí, etcétera. Pero no solo es la acción de escribir el código para que la computadora o el software lo ejecute. No solamente es eso. Realmente tenemos que también saber hacer varias cosas más y esto es parte de lo que puede echar para atrás a mucha gente porque se requiere una curva de aprendizaje considerable. Por ejemplo, configurar un servidor, levantar la aplicación en un servidor, levantar la aplicación en un Docker, etcétera. Bueno, puede ser muy variado. Incluye además todas las tareas necesarias para que el código funcione correctamente y cumpla con el objetivo para el cual se escribió. Es decir, que pasemos test, que hagamos QA, valoración de calidad, por así decirlo, o control de calidad, etcétera. ¿Vale? Puede ser bastante más extenso que solamente escribir el código. Al final, podemos pensar incluso que escribir el código puede ser la parte fácil de esta profesión, entre comillas. A continuación, lo bueno. Hay muchas ventajas, estas son solamente algunas de ellas. Amplias oportunidades de trabajo, eso es verdad, porque el mercado de los programadores realmente no ha dejado de crecer en los últimos años de forma considerable, exponencial. Incluso hay una escasez mundial de programadores, simplemente por el hecho de que nuestro mundo está tan altamente informatizado y esa tendencia continúa fuertemente, como lo habréis visto hoy en día y sobre todo desde la pandemia se ha reforzado en muchos nichos, en muchos aspectos. Por ejemplo, el e-learning hoy en día es mucho más común que antes de 2020. Eh, pues hay cada vez más oportunidades de trabajo y este 2023 podemos pensar que la tendencia debería continuar. Además, hay un buen salario. Esto se debe a la oferta y la demanda. Hay relativamente pocos programadores experimentados con respecto a la cantidad de programadores que se necesitan en las empresas. Esto hace, naturalmente, que para atraer ese talento experimentado con experiencia se requiera subir el salario. Y eso hace que la media del salario en el mercado esté relativamente alto. Si buscamos, por ejemplo, la media de salario en España, vamos a ver que está en torno a los 24.000, un poco más de los 24.000 euros, lo cual realmente es un salario de unos 2.000 euros al mes y eso es más bien para un perfil junior o mid bajo. Un perfil mid o senior, mid alto con experiencia o senior, puede estar cobrando el doble o el triple. ¿Vale? Siempre depende de los nichos, siempre depende en qué empresa, siempre depende en qué entorno, pero la realidad es aproximadamente esa, grosso modo. Obviamente un junior normalmente empieza por debajo, empieza alrededor de 2.000 euros y poco a poco va escalando hacia esos 2.000 euros de promedio e incluso los podría superar si consiguiese una oferta bastante buena. Trabajar desde cualquier lugar es otra ventaja porque podemos teletrabajar. Básicamente tenemos que tener un ordenador con una buena conexión a Internet, nuestros periféricos y podemos trabajar desde casa, desde una oficina al lado de nuestra casa, desde la oficina con el resto de compañeros, etcétera. O sea que esto nos da mucha flexibilidad a la hora de trabajar. Básicamente necesitamos un buen equipo y una buena conexión a Internet. Trabajo constante en constante evolución. Esto también es bueno realmente porque nos ofrece la oportunidad de seguir aprendiendo y volvernos cada vez más experimentados con el tiempo.
Recordar que en esta ecuación la experiencia implica mejores oportunidades y más salario y más estabilidad laboral también. Así que todo lo que aporte a nuestro bagaje de conocimientos es positivo en este sector. Bueno, podría seguir hablando de las cosas buenas. La verdad es que a mí me gusta programar, me dedico muchas horas a ello todos los días y lo hago porque me apetece, porque es una actividad que me gusta y me encanta resolver problemas, me gusta resolver retos y bueno, hacer cosas nuevas, incluso probar cosas nuevas de distintos ámbitos de la programación. Si además este fuese, digamos, esto es como un bonus, si además esa es tu situación, si te sientes cómodo o cómoda pasando rato delante del ordenador, ejecutando comandos, probando nuevas cosas, aprendiendo, leyendo, pues es un muy buen indicador y desde luego es necesario para poder progresar en esta profesión a largo plazo. Ahora vamos a pasar a la parte un poco menos positiva. Lo malo, bueno, hay una curva de aprendizaje empinada, cada vez hay más tecnologías y la verdad es que los frameworks no dejan de multiplicarse, sobre todo los de JavaScript, eh, y podemos valorar realistamente, siendo realistas, que necesitamos, digamos, un tiempo de aprendizaje y de asentamiento de conocimientos que es considerable. Es decir, podríamos valorarlo en un año o dos para tener una experiencia con la cual podamos decir que podemos salir al mercado y enfrentarnos a las ofertas de trabajo y ser candidatos seleccionables con valor, aportando valor a esas empresas que necesitan buscar a nuevos programadores. No hace falta estar un año o dos estudiando para conseguir un trabajo, eso es verdad, desde luego, pero sí que es un poco más difícil al principio cuando no se tiene experiencia. El trabajo es sedentario, desde luego. Nos pasamos muchas horas sentados frente al ordenador, mirando las pantallas, nos podemos mover poco, pero esto tiene fácil solución en realidad. Em, Básicamente con una rutina organizada con la cual nos movamos un poco, hagamos algunos desplazamientos o simplemente salir a caminar un rato cada ciertos minutos, podemos evitar bastante las consecuencias de este sedentarismo que es innato a la actividad de programar. Presión de trabajo y plazos cortos, denominado crunch. Es decir, esto tal vez lo hayáis escuchado en los estudios de videojuegos, por ejemplo, es bastante habitual cuando se tienen plazos que son muy apretados y se tiene que sacar una gran cantidad de contenidos y es el motivo por el cual muchos de los juegos AAA hoy en día salen con mala calidad, por ejemplo, el Cyberpunk y otros muchos han tenido ese problema y mayormente se debe a que pues no hay una buena organización, es muy ambicioso el plazo o pues, la presión de mercado de la fecha de lanzamiento pues, de la compañía, ¿no? En cuestión que está desarrollando el videojuego, pues no se ajustan a la realidad de la cantidad de trabajadores que se tiene en la empresa. En cualquier caso, es algo que podemos sufrir en nuestro cuerpo, ¿vale? Que nos puede caer esa presión de trabajo, pero yo no me preocuparía mucho de ello al principio. Al principio, cuando estáis empezando, sobre todo, que son más o menos para quienes estoy orientando este vídeo, no es realista poneros una gran presión de trabajo y una gran cantidad de cosas que hacer, aunque hay gente que lo hace y espera mucho de los programadores juniors, por denominarlos en esa categoría. No es realista esperar que hagan lo mismo pues, que alguien que lleva 10 o 15 años programando. ¿Vale? Luego está la parte fea, que vamos a poner en su propia categoría. Empezar es complicado, conseguir el primer trabajo puede ser un reto al que hay que enfrentarse. Más adelante en este canal haré algunos vídeos al respecto de cómo se puede conseguir un primer trabajo sin sufrir demasiado las consecuencias de tener que hacer muchas entrevistas, tener que ir a muchos lugares, desplazarnos, pasar demasiados procesos de selección que puede ser un agobio también. Posicionarse lleva tiempo, eso desde luego, pero esto es algo general de cualquier sector en una industria. Para ser alguien reconocido necesitas normalmente pues, tener una trayectoria, muchos trabajos realizados, clientes felices, valoraciones, etcétera, todo ese tipo de cosas. También hay que aprender muchas cosas, demasiadas posiblemente, y sobre todo al principio parece que esto nunca acaba, pero luego con el tiempo veréis que a medida que ya sabéis hacer cosas, veréis que saltar de un framework a otro o de un lenguaje de programación a otro no es para tanto y realmente, si bien llega su tiempo y no vas a tener la misma experiencia que si empiezas a programar, pues mañana empiezo a programar en Rust y no lo he tocado en mi vida, pues obviamente no voy a tener la misma soltura que con algo que llevo haciendo 10 años, o 5 o 3 o lo que sea. Bueno, pero
a medida que pasa el tiempo podemos ser selectivos sobre aquello a lo que le vamos a dedicar tiempo y hasta dónde vamos a aprender a hacer ciertas cosas. Entonces, esto lo podemos gestionar completamente. Destacar es complicado, hay mucha gente, como digo, hay mucha oferta, hay una gran cantidad de programadores de todo el mundo y hay algunos programadores contra los cuales no podemos competir, ya sea por precio o por disponibilidad, ¿vale? Porque tened en cuenta de que hoy en día el mercado está globalizado y básicamente pues en algunas ofertas de trabajo nos vamos a enfrentar a personas que viven en países donde necesitan menos dinero básicamente para vivir bien o en buenas condiciones. Entonces los salarios que van a proponer pues van a ser dos, tres o cuatro veces tal vez más bajos que lo que propongamos nosotros desde Europa en general. Entonces, ya solo por eso algunos clientes prefieren pagar menos. Pero bueno, eso es como todo. Hay quien prefiere ese perfil, hay quien no lo prefiere, así que unas con otras, ¿no? Al final es una serie de ventajas y desventajas, como digo. ¿Puedes tener malas experiencias de trabajo? La verdad es que yo he tenido pocas. Sí que ha habido algunas veces en las cuales he tenido mucha presión, me han pedido demasiadas cosas para sacar en poco tiempo o han sido muy poco realistas con aquello que el trabajo involucraba, es decir, el scope, el ámbito del trabajo, de pronto empezaba a crecer y crecer y crecer sin control por parte del cliente y eso muchas veces se debe a un desconocimiento técnico por parte del cliente o, bueno, en algunos casos puede ser mala fe, pero yo creo que en mis casos no ha sido mala fe, simplemente ha sido desconocimiento que pensaban que pues poner una serie de páginas más o características adicionales era el mismo trabajo que lo que se había acordado inicialmente y pues no lo es, en resumen. Entonces, se pueden tener más experiencias como en cualquier ámbito laboral en realidad. Puedes tener compañeros o jefes tóxicos, eso también puede pasar en cualquier ámbito laboral y es una ocupación solitaria en general. O sea que, bueno, pues si bien podemos colaborar con compañeros, al fin y al cabo te vas a tener que sentar mucho tiempo delante de la pantalla y ejecutar los comandos o escribir el código que tengas que escribir y comprobar que pues sigue las directrices o proporciona los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a el reto. Si bien yo considero que la programación no es para todo el mundo, puedo también decir que creo que hoy en día se ha democratizado mucho la entrada a la programación. Tenemos herramientas como ChatGPT, por ejemplo, con la cual podemos interactuar. Solamente nos tenemos que hacer una cuenta en OpenAI y podemos crearnos una cuenta gratuita, como digo, y usar el chat GPT para hacerle preguntas y poder aprender a programar de forma autodidacta nosotros mismos. A partir de ahí, ChatGPT nos va a sugerir una serie de referencias que podemos consultar y podemos crearnos nuestro propio plan de estudios adaptado a nuestros intereses, además, que es lo más interesante de este aspecto, de esta forma de hacerlo, es completamente personalizado y podemos interactuar como si fuese una persona, es decir, como si tuvieses a un programador senior. Básicamente le puedes decir, oye, ¿cómo puedo aprender a programar? No sé, a hacer páginas web. Y te va a decir que tienes que aprender HTML, CSS, JavaScript, etcétera, y te va a ir dando paso a paso lo que necesitas. Luego le puedes hacer más preguntas sobre lo que te ha respondido y te puede ir desglosando los temas uno a uno. Así que bueno, pues con eso llegamos al final del vídeo. Espero que os haya parecido útil y sobre todo si decidís tomar el reto de aprender a programar este año, pues espero poder ayudaros mucho desde mi canal. Estaré subiendo vídeos todos los días y me podéis consultar en cualquier momento por medio de YouTube. Ahí nos vemos. Hasta pronto.